Fundación El Terno para entrevistarme esta mañana, y yo encantado de colaborar con ustedes con estas preguntas que se me hacen en relación a diversos temas de interés que tienen ustedes. Generalmente el tema de los principios del derecho a obligaciones va muy de la mano con el de los contratos, ¿no? Es indesligable el vínculo que existe entre las obligaciones y los contratos, ¿no? Hablar de principios solo de obligaciones sin hablar de contratos sería, digamos, ver solo una faceta incompleta del tema, ¿no? Si yo tuviera que centrarme en mencionar estos principios, hablaría fundamentalmente de dos. El primero, el de la buena fe. Todo el Código Civil y especialmente las normas de obligaciones y contratos están atravesadas por el principio de la buena fe, ¿no? No solo porque el derecho obviamente no ampara un ejercicio de mala fe de los derechos, sino que a lo largo de todo el articulado del código y en general la doctrina reprueba cualquier ejercicio en este sentido, sino que parte de la idea de que los agentes, cuando celebran determinados actos o contratos, actúan de buena fe, ¿no? Es decir, no se parte de lo contrario. Y toda la normativa se basa precisamente en la idea de un actuar de buena fe de las partes y, además, sanciona el comportamiento de mala fe precisamente con consecuencias que a lo largo de este conjunto normativo hacen que estas personas no puedan hacer valer determinados derechos que hubieran tenido tal vez en un ejercicio de buena fe de esos derechos, ¿no? De tal manera que ese es el primero. Y el segundo, relativo al pacta sunt servanda, o sea, los contratos son obligatorios en cuanto se ha expresado en ellos, ¿no? Es decir, la fuerza obligatoria del contrato, este principio que generalmente se recuerda desde el derecho francés, ¿no es cierto? Los contratos tienen fuerza de ley entre las partes, es un principio inquebrantable dentro de el Código Civil y la normativa contractual contemporánea en el mundo, ¿no? Si alguna vez durante el siglo XX el contrato sufrió algunos momentos en los cuales la doctrina graficaba la existencia de una crisis en la relación, en la figura del propio contrato y en la obligatoriedad de las relaciones jurídicas que se crean a través de él, el siglo XXI es un siglo en el cual no existe duda alguna acerca de la absoluta vigencia, de la fortaleza digamos, de la fortaleza irreductible de la palabra empeñada en los contratos, ¿no? Y eso está muy bien que sea así, porque el mundo se estructura precisamente en base a la palabra empeñada. Mientras nosotros más supuestos de excepción establezcamos para no cumplir con la palabra empeñada, el mundo será más inseguro, los contratos se dejarán de cumplir y los tribunales estarán llenos de partes que recurran a subterfugios precisamente para incumplir con sus obligaciones. Bueno, en relación a la nulidad de las obligaciones, esta está también indisolublemente ligada con la nulidad de los actos jurídicos, ¿no? El Código Civil tiene todo un régimen establecido de manera específica en donde se regulan los supuestos de nulidad. En el derecho peruano, los supuestos de nulidad están taxativamente establecidos en la ley. O sea, en otras palabras, no podemos inventar supuestos de nulidad que no se encuentren establecidos en la ley. Son una especie de números clausus. Es decir, los que están establecidos en las normas respectivas de acto jurídico y aquellas otras normas en donde la ley declare que un determinado acto es nulo. Entonces, ya en relación al tema de las obligaciones, es evidente que las obligaciones serán nulas si es que los actos de los cuales ellas emanan son precisamente nulos. O sea, es decir,
eso sería una consecuencia, sería la nulidad de una obligación precisamente una consecuencia de la nulidad del acto. O no siendo el acto nulo por el principio de separabilidad de las cláusulas en los actos jurídicos, si es que esa obligación precisamente contraviniera alguno de los principios que se establecen como causales de nulidad en el Código Civil. O sea, no todo el acto, sino una de las obligaciones. Y se pudiera separar esa obligación de las demás, de tal manera que el acto pudiera seguir teniendo razonablemente una existencia propia, sin la existencia y la obligación que sea nula. Yo no considero que exista ningún cambio urgente en materia de derecho de obligaciones. Mi posición acerca de la reforma del Código Civil es una posición invariable desde el año 1992, cuando empecé a dar conferencias sobre esta materia, y desde el año 1998 que escribí mi libro Tentaciones Académicas, la reforma del Código Civil peruano. Además, con los libros posteriores, ya en la década del 2000, Ni urgente ni necesario, más bien defectuoso, o Por qué no se debe reformar el Código Civil, o La teoría de los actos propios. Todas estas obras en las cuales he estudiado minuciosamente el proceso de los diversos intentos de reforma del Código que se dieron desde 1992, me llevaron a la absoluta convicción de que en realidad en muchas materias, pero sin duda en obligaciones y contratos, no existe la necesidad de modificar el Código Civil. Tal vez existan algunas personas que tengan la necesidad de reformarlo, pero no existe la necesidad de reformar el Código Civil. Es decir, las necesidades personales creo que deben ser vistas muy aparte de lo que signifique la necesidad real o las necesidades reales de la sociedad en torno a este cuerpo normativo. A mí me preocupa mucho que cuando se inicie esta reforma, como se han iniciado todas las anteriores, viendo los nombres de los miembros de la comisión en el Diario del Peruano, la gente del medio jurídico se pregunte, bueno, ¿y en qué es necesario reformar el Código Civil? Yo quisiera que fuera al revés. O sea, que todo el mundo supiera en qué es necesario reformar el Código Civil y que luego se formara una comisión. Eso me lleva a saber y a constatar una vez más que la conformación de todas estas comisiones no responde a ninguna necesidad social, sino responde a temas de orden político, a las necesidades de los ministros de exhibir trabajos de comisiones, a las necesidades de profesores de derecho de plasmar en ley sus pareceres y tentaciones académicas, sobre lo cual he escrito mucho y he debatido públicamente y hasta en televisión con las personas que antes conducían estos procesos. Y bueno, son temas sobre los cuales además invito a los alumnos, a mis colegas abogados, a que consulten todo lo que he escrito, que está en la página web de mi estudio, que es www.castillofreire.com, de tal manera que para mí es un refrito muy refrito, que ya hasta sabe muy mal. Y bueno, vamos a esperar qué cosas hacen y después comentaremos, ¿no? No podemos nosotros comentar qué cosas van a considerar necesario artificialmente modificar cuando la sociedad no lo considera. Pero bueno, esperaremos pues a ver el trabajo y luego naturalmente esto tendrá que ser objeto de debate, ¿no? Estimo que el ministerio procederá de esta manera, ¿no? Es una democracia, no una dictadura. Y entonces ya tendremos oportunidad de ofrecer nuestros pareceres en su momento. Nuestro Código Civil en materia de mora establece como regla que el solo paso del tiempo no interpela por el hombre, es decir, requiere la intimación o requerimiento para que exista mora. Ya en alguna de las comisiones pasadas, dentro de esta seguidilla de comisiones que han habido intentando reformar el Código Civil, se quiso modificar este principio y establecer como regla la mora automática. Y fue muy gracioso, ¿no? Porque cuando lo quisieron hacer, se olvidaron de modificar el lugar de pago. O sea, el lugar de pago seguía siendo el domicilio del deudor y en el proyecto pusieron que la regla era la mora automática. Con lo cual, llegaba el día de pago, no se le iba a cobrar al deudor a su domicilio, que era donde tenía que pagar, y el deudor ya estaba en mora. Esto naturalmente lo advertí en un artículo muy gracioso y lo modificaron en el siguiente proyecto que nunca se aprobó. Miren ustedes, esta es una historia medio tonta. El Perú viene funcionando con este sistema absolutamente bien, nadie se queja del mismo.
Cuando se quiere pactar mora automática, se pacta mora automática, lo que ocurre todos los días. Es decir, que haya una necesidad de hacer esto, permítanme sonreír, o sea, el Perú, cuando le fue mal económicamente, tenía el mismo sistema que ahora. Y cuando le fue bien económicamente, tenía el mismo sistema que ahora. Con lo cual, esto ni quita ni pone la economía. Con lo cual, tampoco se puede meter ese sofisma como argumento. De tal manera que, bueno, pues un tema más para entretenernos, ¿no? Pero mi opinión es la que les estoy comentando ahora, ¿no? Como sabemos, nuestra legislación en el Perú establece dos regímenes distintos a efectos de las tasas de interés. Para las operaciones que están dentro del sistema financiero, establece el sistema de la libre oferta y demanda, o sea, el libre mercado absoluto, lo que viene funcionando muy bien desde principios de los años 90. A principios de los años 90 uno veía en las tasas bancarias de interés que se cobraban a sus clientes por los préstamos, tasas que eran algunas de ellas verdaderamente escandalosas. Y yo tuve mis dudas ahí, con el doctor Osterling escribimos en aquella oportunidad nuestros temores acerca de este nuevo sistema. En aquella oportunidad, estamos hablando de hace un cuarto de siglo. Sin embargo, creo que el tiempo le ha dado la razón al sistema en materia de tasas de interés de libre oferta y demanda para el sistema financiero. Las tasas han bajado, hay más bancos en el mercado, más agentes económicos que han hecho que las tasas de interés bajen si las comparamos con las tasas de inicios de los 90 cuando empezó este sistema. Pero en materia de operaciones fuera del sistema financiero, es decir, cuando las dos partes de la relación contractual, ninguna de las dos sea un banco, una empresa financiera, ahí sí rige el tema de las tasas máximas para los intereses compensatorios y los intereses moratorios. Y también rige el tema pues, de la existencia del delito de usura, que está regulado en el Código Penal y que más o menos está algo en desuso, porque no se recurre mucho a él, a pesar de que en la vida real sí se presentan muchas situaciones de pactos de intereses usurarios o de cobro de intereses usurarios. Yo estimo que el régimen dual es positivo. Digamos, ¿por qué? Porque el Estado tiene cómo controlar las operaciones que se realizan dentro del sistema financiero y lo hace perfectamente y al milímetro con la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradora de Fondos de Pensiones. Pero para el caso de las operaciones realizadas fuera del sistema financiero no hay control alguno. De tal manera que creo que debería haber una protección, aunque mínima, hacia los particulares. Por lo demás, no olvidemos que cuando un particular desea un préstamo, lo primero que debe tratar, y en general trata de hacer, es obtenerlo en el sistema financiero. Cuando no lo obtiene en el sistema financiero, saldrá de él. Y ahí vemos los peligros, ¿no? En las últimas semanas hemos sido testigos de una serie de denuncias de préstamos usurarios por bandas criminales que prestan, pero exigen tasas altísimas, y si uno no paga puntualmente, no es que le llegue la carta notarial que le va a enviar el banco, si no pagara, le llega un matón que le rompe el local o los huesos, ¿no es cierto? Entonces, digamos, ¿debe o no el Estado tener alguna intervención en esto? Miren, claro, seguramente mis amigos del análisis económico pensarán que no. Yo pienso que sí, yo creo que el Estado debe en una sociedad tener algún rol en donde hay determinadas actividades en donde el Estado tiene aquí, en Estados Unidos, en la China, en Suiza, en Francia y en Inglaterra, todo el derecho, como lo se hace en todo el mundo, de poner límites. Y si se transgreden esos límites, sancionarlos. Y eso es perfectamente lo que ocurre con las tasas máximas de interés que están reguladas en el Perú para las operaciones realizadas fuera del sistema financiero. En torno a la cláusula penal, desde que el código entró en vigencia, se criticó el contenido del artículo 1346 que permite la reducción de la cláusula penal cuando la obligación hubiese sido parcial o irregularmente cumplida o el deudor solicitar al juez su reducción por ser manifiestamente excesiva. Yo tengo un análisis bastante amplio en relación a este tema, que lo he venido trabajando desde que escribimos el Tratado de las Obligaciones, el Compendio de las Obligaciones con el doctor Osterling hace muchos años. Y nuestra posición es una posición que
en el siguiente sentido. Nosotros consideramos que cuando se trata de obligaciones parcial o irregularmente cumplidas que son útiles para el acreedor, es decir, no se construyó toda la pared, sino la mitad. La mitad que se construyó, ¿es útil o no es útil para el acreedor? Sí. Se pactó una penalidad de $10,000. Ya, ¿es justo que se pague el íntegro de la penalidad o que la penalidad se reduzca en un porcentaje? Entonces lo que nosotros consideramos es que allí sí sería justa la reducción de la penalidad. ¿Por qué? Porque si lo que se ha ejecutado es en parte útil para el acreedor, pues entonces mal haría ese acreedor en querer cobrar el íntegro de la penalidad. Imagínense que si hubiera ejecutado el 95% de la obligación y faltó un 5%, y el acreedor dice, no, la penalidad completa. Oiga usted, señor, pero no, lo que he ejecutado no le sirve. Sí, pero yo le cobro la penalidad completa. Ah, entonces me deja a mí la posibilidad de destruir todo lo que he ejecutado. ¿O no le gustaría que destruya todo lo que he ejecutado? No, ¿cómo lo va a destruir? Entonces no pago la penalidad completa, pues no. Lo mismo si se trata de un cumplimiento irregular o defectuoso. Si es un cumplimiento defectuoso, pero que es útil al acreedor, habría que detraer una porción de la penalidad que sea proporcional al cumplimiento defectuoso y que no se pague lo relativo al cumplimiento que fue idóneamente efectuado. Ahora, en relación al tema de la reducción de la penalidad por ser manifiestamente excesiva, creo que ahí está más o menos el problema. Yo creo que, digamos, en el caso de las penalidades manifiestamente excesivas, yo antes era un enemigo de su reducción, pero la vida y el ejercicio profesional me han ido enseñando en este aspecto, como en muchos, que en la ponderación, en la moderación, muchas veces está la respuesta correcta. Yo he visto casos a lo largo de mi vida profesional en los cuales se había pactado penalidades absolutamente excesivas, estratosféricas. Entonces la pregunta que uno se tenía que hacer ahí es, ¿era justo que se cobrara al deudor esa penalidad por más de que hubiese incumplido? Y la respuesta en la inmensa mayoría de esos casos era que no, que esas penalidades eran abiertamente injustas. Entonces, el dejar abierta esta posibilidad para remediar una injusticia, creo yo que debería quedar en el Código Civil siempre, ¿no? En aras de la justicia, ¿no? Más aún, por ejemplo, cuando habláramos de contratos celebrados por adhesión o celebrados con arreglo a cláusulas generales de contratación, en donde no tengo ninguna duda de que la aplicación de estos criterios a los cuales vengo haciendo referencia debería permanecer incólume en el futuro.